Gabriel llegaba todos los días a la oficina a las 5:30 de la mañana. Mientras la ciudad aún despertaba y los pasillos del edificio estaban silenciosos, él ya fregaba el suelo frío del vestíbulo principal, con el uniforme azul marino y los audífonos sonando música instrumental, no porque le gustaran, sino porque descubrió que le ayudaban a mantener el enfoque mientras organizaba mentalmente todo lo que había leído la noche anterior. Tenía 18 años recién cumplidos y la apariencia de alguien más joven, delgado, rostro pequeño, siempre con ojeras y manos endurecidas. No era visto con frecuencia, y cuando lo era, apenas recibía un «buenos días». Para los empleados del 10º piso, donde estaban los socios y abogados senior, él era simplemente el chico de la limpieza, pero lo que nadie allí sabía es que Gabriel, aún con el salario mínimo y sin haber pisado jamás una universidad, pasaba horas sumergido en los libros de derecho que encontraba en la oficina. Los cogía a escondidas, leía en los recesos y devolvía todo exactamente como lo encontró. A veces estudiaba sentado en la escalera de incendios, con una linterna y un cuaderno viejo, donde anotaba artículos de ley y conceptos que iba descubriendo. No entendía todo a la primera, pero tenía una paciencia absurda. Repetía la lectura hasta que todo tenía sentido. Era como armar un rompecabezas con piezas faltantes, y aún así, él insistía. No había ningún glamour en ello, solo voluntad, solo hambre de algo mayor. Los abogados circulaban por los pasillos siempre apresurados, con ropas impecables, voces firmes y portando maletines de cuero bajo el brazo. Para ellos, ese mundo era natural, casi hereditario. Gabriel, en cambio, aprovechaba el tiempo que tenía entre una tarea y otra para observar, escuchar y entender. Percataba cómo argumentaban, cómo citaban jurisprudencia como si hablaran de fútbol, y cómo miraban a los demás con ese aire de superioridad que él ya conocía desde muy pequeño. A veces oía conversaciones enteras mientras limpiaba las salas, sin ser notado, y fue así como comenzó a comprender cómo funcionaba la lógica de los casos. Más que memorizar leyes, intentaba entender la estructura del pensamiento jurídico. Era como si cada conversación que escuchaba fuera una clase particular. Anotaba palabras difíciles en el papel del bolsillo y luego investigaba por la noche usando el Wi-Fi de una pequeña cafetería cerca de su casa. Todo comenzó a cambiar una mañana de jueves, cuando Gabriel entró más temprano en la sala de reuniones para recoger unas carpetas olvidadas. Sin querer, se encontró frente a Julián Ferrer, uno de los socios más antiguos de la oficina. Ferrer estaba solo, tomando café y leyendo un informe. Al ver al muchacho titubeando en la puerta, simplemente señaló hacia los papeles y volvió a su lectura. Gabriel recogió todo en silencio, pero antes de salir, se atrevió a hacer un comentario, algo sobre una reciente decisión de la Corte Suprema que había leído en un artículo y que se relacionaba con el caso en cuestión. Ferrer alzó los ojos, sorprendido. Encaró al muchacho durante unos segundos, pero no dijo nada. Solo murmuró un «interesante» y volvió al texto. Gabriel salió con el corazón acelerado, sin saber si había sobrepasado algún límite o si, por primera vez, alguien allí realmente lo había escuchado. La verdad es que, después de ese breve encuentro, Gabriel comenzó a ser observado discretamente por Ferrer. No había elogios ni promesas, solo miradas de curiosidad. Y fue en una tarde cualquiera, en medio de una reunión rutinaria, cuando todo sucedió. Uno de los abogados más jóvenes del equipo, tal vez queriendo lucirse o por puro desprecio, hizo una broma sobre el conserje que se cree jurista, mencionando que él vivía revolviendo los libros de la estantería. Se rieron. Gabriel, que estaba afuera recogiendo basura, lo oyó, y antes de que pudiera salir, fue llamado.
Gabriel, ¿verdad? Ya que lees tanto, veamos si sabes algo en 1900. Realidad, te daré un caso hipotético, responde, para que veamos si eres realmente un genio oculto o solo otro curioso. La sala quedó en silencio. Algunos lo consideraron cruel, otros divertido. Ferrer simplemente cruzó los brazos y observó. Gabriel se quedó quieto por unos segundos, mirando el suelo. Tenía dos opciones: retroceder, disculparse y marcharse, como siempre hacía, o hablar. Y él habló. El caso involucraba un conflicto contractual entre dos empresas, con cláusulas oscuras y posible mala fe. Gabriel respiró hondo y comenzó a exponer su análisis, citando artículos del Código Civil argentino, precedentes judiciales e interpretaciones posibles. Usó palabras simples pero directas. Explicó cómo un juez podría entender el caso, cuáles argumentos serían más fuertes para cada parte, e incluso sugirió un desenlace probable basado en decisiones similares. Cuando terminó, nadie se rió. Algunos tenían los ojos muy abiertos, otros parecían incómodos. Ferrer, con el mentón apoyado en la... dijo simplemente: «Anoten esto, su análisis está técnicamente correcto». Gabriel salió de la sala en silencio, sin saber que ese era el momento en que su vida cambiaría para siempre. En las horas siguientes, Gabriel intentó mantenerse ocupado, pero su mente bullía. Sentía vergüenza, miedo y al mismo tiempo una extraña euforia. No sabía lo que eso significaba. ¿Sería despedido? ¿Había ofendido a alguien al dar su opinión? Apenas podía pensar en otra cosa mientras fregaba el baño del segundo piso. Sentía el estómago revuelto. Esa misma noche, cuando terminó su turno, ya había un sobre esperándolo en la portería. Dentro, un billete manuscrito con letra firme: «Estate mañana a las 9 horas en mi oficina, Julián Ferrer». Gabriel leyó eso al menos unas 20 veces en el camino a casa, dentro del autobús abarrotado. No durmió esa noche. Pasó las horas ensayando 1000 respuestas posibles. Llegó a pensar que todo aquello era una trampa, una manera elegante de despedirlo. Después de todo, ¿quién era él para opinar en un caso ante abogados formados en las mejores universidades del país? A la mañana siguiente, llegó antes de las 8. Se sentó en el banco de mármol del vestíbulo, esperando a que avanzara el reloj. A las 8:59, subió. Ferrer lo recibió solo, sin formalidades. Le indicó que se sentara. «Gabriel, no voy a perder el tiempo. Tienes una mente que no se encuentra fácilmente, y sería un desperdicio dejarte limpiando y quitando el polvo por el resto de tu vida». Gabriel quedó mudo. Ferrer continuó: «Puedo ayudarte. Quiero que empieces como mi asistente. Te pagaré para que estudies Derecho. Pero eso conlleva exigencia, con presión, con gente intentando derribarte. ¿Aceptas?». Gabriel casi no pudo responder. Dijo que sí con la voz embargada, la garganta seca. Salió de allí aturdido, con un nuevo carnet en la mano y la certeza de que estaba ingresando a un mundo completamente diferente. Un mundo al que jamás imaginó tener acceso. El primer día como asistente fue atuntos. La vez, electrizante y brutal. Gabriel llegó con una camisa social prestada de su primo y con zapatos ajustados comprados en una tienda de segunda mano. Las miradas llegaron desde temprano. Algunos lo ignoraron como siempre, pero otros lo fulminaron con la mirada, como si estuviera ocupando un lugar que no le correspondía. En el fondo, eso era exactamente lo que estaba haciendo. El ambiente que antes solo observaba desde lejos, ahora lo engullía. Los términos técnicos llegaban en ráfagas, los documentos se apilaban, y él necesitaba aprender a lidiar con un nuevo tipo de presión, la del tiempo. Ferrer no era indulgente, mandaba tareas complejas, pedía informes y exigía explicaciones. Gabriel cometía bastantes errores, especialmente en las primeras semanas. Por la noche volvía a casa exhausto, con la cabeza palpitando y los ojos ardiendo, pero nunca pensó en rendirse. Sabía que no podía equivocarse por mucho tiempo.
Empezó a organizar su rutina como si de ello dependiera la vida. Y, en cierto modo, dependía. Se levantaba a las 5, leía en el autobús, anotaba dudas en el celular y aprovechaba cada receso del día para comprender los casos en los que Ferrer estaba involucrado. Poco a poco fue tomando ritmo. Aprendió a redactar documentos jurídicos simples, a revisar contratos, a identificar detalles que antes pasarían desapercibidos. Pero lo más difícil no era el contenido, era lidiar con el rechazo silencioso. Algunos empleados se negaban a asignarle tareas, otros lo trataban con desprecio. Hubo un día en que escuchó escondido tras la puerta a dos abogados riéndose y diciendo que él era el chico de la favela que se creyó doctor. Eso dolió, pero Gabriel tragó saliva, como siempre hacía, y volvió a sentarse frente al computador. Eso no lo iba a detener. Ya había venido demasiado lejos para rendirse. Incluso entre las tareas difíciles y el ambiente hostil, lo que más incomodaba a Gabriel era la sensación de no pertenecer. Era como si, en cualquier momento, alguien apuntara con el dedo y dijera que él estaba allí por error. Cuando pasaba por los pasillos con carpetas en la mano, sentía las miradas atravesar su espalda como lanzas invisibles. A veces dudaba de sí mismo. ¿Estaría realmente preparado para esto? ¿Bastaría con entender libros y memorizar artículos? Llegó un día en que tuvo que entregar un informe sobre un caso de responsabilidad civil. Pasó 2 noches enteras estudiando el tema, reescribió el texto 4 veces, y aún así, cuando lo entregó, Ferrer lo leyó en silencio y dijo simplemente: «Está incompleto, le falta profundidad». No hubo crítica malintencionada ni ironía, solo una exigencia directa. Gabriel salió de allí sintiéndose pequeño, inútil, como si todo el esfuerzo hubiera sido en vano, pero, en el fondo, él sabía que no podía dejarse abatir por cada tropiezo, y fue justamente eso lo que lo hizo empezar a reaccionar. En lugar de callar, comenzó a pedir comentarios más claros. Empezó a hacer preguntas, incluso cuando eso lo ponía incómodo. Ferrer, al notar ese cambio, empezó a exigirle más, y esa exigencia poco a poco se transformó en respeto. El socio no trataba a Gabriel con paternalismo ni le daba palmadas en la espalda, pero confiaba en él. Un día le encargó revisar una petición antes de ser protocolada, una tarea que ningún pasante recibía. Gabriel se dio cuenta de que, a pesar de la rigidez, Ferrer creía en su potencial, y eso fue lo que más lo motivó. No el elogio fácil, sino la responsabilidad real. El reconocimiento silencioso. Eso fue la primera señal de que él dejaba de ser el conserje curioso y se estaba convirtiendo, de verdad, en parte del equipo. Con el paso de las semanas, Gabriel comenzó a notar pequeños cambios que para cualquier otro parecerían insignificantes, pero para él tenían un peso enorme. Uno de los abogados más reservados del área contenciosa empezó a llamarlo por su nombre. Una de las pasantes, que antes lo ignoraba por completo, preguntó si podía ayudarla con un informe. Cosas pequeñas, casi imperceptibles, pero que dejaban claro, lo estaban notando. No como un favor, ni por lástima, sino por mérito. Aún así, las inseguridades no desaparecían de la noche a la mañana. Gabriel aún se sentía fuera de lugar en los almuerzos. Todavía pensaba 1000 veces antes de hablar en las reuniones. Tenía miedo de equivocarse, pero más que eso, tenía miedo de confirmar las expectativas de quienes nunca creyeron en él. Era como andar sobre una cuerda floja, donde cualquier desliz podía significar el final. Fue en ese contexto que surgió la oportunidad de participar en un caso real. Ferrer lo llamó para acompañarlo en la preparación de un proceso complejo que involucraba una disputa societaria entre hermanos herederos de una multinacional. Era un caso grande, con repercusión en los medios y presión de los clientes.
Gabriel, claro, no iba a firmar nada ni aparecer en el expediente, pero tendría acceso a los documentos, podría sugerir argumentos y participar en las reuniones internas. Para él, aquello era como un examen de admisión silencioso. Si salía bien, confirmaría que estaba allí por mérito. Si se equivocaba, quizás volvería a ser anónimo. Durante las 2 semanas de intenso trabajo, Gabriel durmió poco, se alimentó mal y se sumergió de lleno en el estudio del proceso. Analizó contratos antiguos, informes financieros e hizo conexiones que nadie había notado. Cuando presentó sus observaciones a Ferrer, escuchó por primera vez un elogio directo. Has notado un detalle que pasó desapercibido para todos. Eso lo cambia todo. Después de ese elogio, Gabriel salió de la sala con la sensación de que el suelo se le había desvanecido bajo los pies. No fue solo por las palabras, sino por la forma en que Ferrer lo miró como alguien que sabe lo que hace. Eso nunca había pasado antes. Toda su vida se había acostumbrado a miradas que decían, no lo lograrás. Ahora, por primera vez, vio una mirada que decía lo contrario. En el síntesis no. Camino a casa, bajó del autobús 2 paradas antes y se puso a caminar. Necesitaba respirar, pensar. La cabeza le latía. No era orgullo ni vanidad. Era un tipo de alivio extraño, como si por fin algo dentro de él comenzara a creer también. Pero junto con ese alivio vino un nuevo miedo. ¿Y si no conseguía mantener el nivel? ¿Y si todo aquello hubiera sido solo un golpe de suerte? Gabriel sabía que en el ambiente en que estaba, un tropiezo podía costar caro. En los días siguientes, se dedicó aún más. Creó mapas mentales de los procesos, imprimió resúmenes y los pegó en las paredes de su cuarto, como si se preparara para un examen de admisión permanente. Empezó a estudiar lógica jurídica los fines de semana y leyó todo lo que encontró sobre técnicas de argumentación. Cuando alguien del equipo sugería una estrategia o tesis, él buscaba entender el porqué de esa elección, aunque no estuviera de acuerdo. Y cuando veía fallas o contradicciones, las llevaba a Ferrer, siempre con respeto, pero sin miedo. Esa postura comenzó a llamar la atención. Incluso los colegas más escépticos empezaron a reconocerlo como alguien que marcaba la diferencia. Ya no era solo el chico que tuvo suerte. Poco a poco se estaba convirtiendo en un profesional. Aún no tenía título ni estatus, pero tenía algo que empezaba a pesar: resultados. Gabriel empezaba a conquistar lo que nadie le había dado jamás: espacio y voz. Con el reconocimiento vinieron también los desafíos invisibles. Gabriel se dio cuenta de que cuanto más crecía dentro de la oficina, más incomodaba a ciertas personas. No eran ataques directos, sino gestos sutiles: la broma lanzada en el ascensor, la omisión deliberada de información importante, las miradas cruzadas cuando entraba a una reunión. Había gente que no soportaba ver a alguien como él ocupando un lugar que, en su mente, siempre perteneció a los hijos de la élite. Una vez, durante una presentación interna, un abogado veterano interrumpió su intervención con un comentario sarcástico. Interesante ese análisis. ¿Dónde estudiaste en realidad? El silencio que siguió fue incómodo. Gabriel respondió con calma: aún no he estudiado formalmente, pero estudio todos los días, y mi análisis se basa en los mismos fundamentos que los suyos. Ferrer no dijo palabra, pero al finalizar la reunión, asintió levemente con la cabeza hacia Gabriel, y eso fue suficiente. A pesar de las dificultades, comenzó a construir alianzas. Algunos pasantes empezaron a acudir a él para resolver dudas. 1 o 2 abogados jóvenes reconocían su mérito sin rodeos. Poco a poco, Gabriel formó una pequeña red de respeto. No era querido por todos, y él ni lo esperaba, pero lo escuchaban. Y eso, para alguien que siempre fue invisible, era revolucionario. En casa, el cambio también era evidente.
La madre del amigo con quien compartía un pequeño cuarto empezó a llamarlo doctorcito, medio en tono de broma, medio con orgullo. Aún no tenía título, pero su actitud ya reflejaba a alguien que sabía lo que quería. El uniforme de conserje había quedado atrás, pero su memoria seguía tan viva que Gabriel jamás olvidaría de dónde provenía. Y quizás fuera justamente esa memoria la que lo mantenía con los pies en la tierra. Un día, Ferrer le pidió a Gabriel que lo acompañara a una audiencia pública. No se trataba de un juicio, sino de una audiencia de conciliación entre dos grandes empresas, con abogados de renombre y prensa presente. Gabriel se puso tenso. Nunca había participado en algo parecido. En el coche, Ferrer habló poco, solo dijo: mantente atento, observa todo, y si tienes algo que decir, dilo. Para Gabriel, aquello sonó más como una prueba que como una invitación. Cuando llegaron, se sentó al fondo de la sala, anotando cada detalle. Observaba a los abogados como quien asiste a una obra de teatro, pero con mirada técnica. Durante un receso, Ferrer lo llamó y le preguntó qué opinaba sobre el desarrollo del caso. Gabriel, a pesar de estar nervioso, señaló un argumento que no había sido explorado y que podría desarmar la línea de defensa de la otra parte. Ferrer escuchó en silencio y, al volver de la audiencia, utilizó exactamente ese enfoque. La negociación cambió y Gabriel comprendió en ese instante que estaba dejando de ser solo el aprendiz, pero junto con esa sensación de logro vino también un peso. La exigencia aumentaba. Los errores ahora tenían mayor impacto, y Gabriel comenzó a sentirlo en el cuerpo. Empezó a dormir mal, a tener crisis de ansiedad en las madrugadas. No comentaba con nadie, pero a veces temblaba solo al oír sonar el teléfono. Se exigía demasiado, como si cada pequeño error pudiera demostrar que todos los que dudaron de él tenían razón. Un día se equivocó con una fecha importante en un informe interno. Lo llamaron la atención, no de forma brusca, sino seria. Pasó toda la noche culpándose. Incluso pensó en pedir renuncia, pero al día siguiente llegó temprano como siempre. Se disculpó, rehizo el trabajo y siguió adelante. Porque en el fondo sabía, ya no podía volver al anonimato. Había llegado demasiado lejos para retroceder ahora. Gabriel comenzó a entender que no bastaba con estudiar, entregar buenos resultados y mantener la cabeza baja. Si quería continuar, debía aprender a cuidarse. Su cuerpo estaba pagando el precio de la carga emocional acumulada. Los dolores de cabeza se volvieron más frecuentes. El insomnio ya formaba parte de su rutina, y había días en que el simple sonido del teléfono lo paralizaba. Fue entonces que, una tarde de viernes, decidió detenerse por media hora y bajar hasta la plaza frente al edificio. Se sentó en un banco y simplemente se quedó allí, respirando. En esos 30 minutos se dio cuenta de lo exhausto que estaba, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Era como si cargara en la espalda la obligación de demostrar constantemente que era digno de estar allí. Y nadie aguanta vivir así por mucho tiempo. Fue entonces cuando decidió cambiar algunas cosas a su manera. Empezó a reservar pequeños descansos durante el día, a caminar en lugar de tomar el metro abarrotado, y redujo sus propias exigencias internas. No era fácil, pero era necesario. Esa decisión no hizo que los problemas desaparecieran, pero empezó a cambiar la forma en que él reaccionaba ante ellos. Gabriel comprendió que no necesitaba ser perfecto, solo debía seguir evolucionando. Y ese cambio de actitud se reflejó hasta en su desempeño en la oficina. Con la mente un poco más despejada, comenzó a ser más creativo en las soluciones, más seguro en las reuniones e incluso más directo al tratar con quienes aún lo miraban con desdén. Ferrer se dio cuenta. No dijo nada, como de costumbre,
pero empezó a delegarle tareas cada vez más estratégicas. En un momento dado, Gabriel ya estaba a cargo de partes importantes de dos procesos grandes. Empezaba a sentir que ya no era solo una promesa, un talento bruto a la espera de ser pulido. Se estaba convirtiendo allí, ante todos, en un profesional completo. Y esa sensación, por más silenciosa que fuera, lo transformaba todo. Fue a última hora de una tarde cualquiera que Gabriel recibió una llamada inesperada. Al otro lado de la línea estaba una periodista de una revista especializada en derecho. Quería hacer una nota sobre jóvenes talentos que se destacaban en grandes despachos. Dijo que había oído hablar de él a través de una fuente que prefirió no identificarse. Gabriel, sorprendido, pensó que se trataba de una broma, pero era real. La reportera quería conocer su historia desde el comienzo. Él dudó, no por vergüenza, sino por temor a parecer que se estaba autopromoviendo. Al enterarse, Ferrer dijo simplemente: «Cuenta la verdad, eso es lo único que importa». Y fue lo que hizo Gabriel. La entrevista salió semanas después con una foto sencilla de él, sin traje, sin pose, sentado en una mesa llena de libros. El título: «Del cubo a la banca, el autodidacta que venció la lógica del sistema». La repercusión fue inmediata. Colegas de la facultad empezaron a buscarlo. Personas que ni conocía enviaron mensajes de apoyo, y de repente él dejó de ser invisible. Pero esa visibilidad trajo un nuevo tipo de presión. Ahora la gente esperaba algo de él. Esperaban que fuera el ejemplo, el símbolo de la superación, la imagen de la meritocracia. Solo que Gabriel sabía que su trayectoria no se basaba solo en el esfuerzo. También estaba hecha de supervivencia, de suerte, de una oportunidad improbable brindada por alguien como Ferrer. Empezó a molestarse con la idea de ser usado como argumento por quienes decían que quien quiere, busca, ignorando todas las barreras que él mismo casi no logró superar. No quería ser símbolo de nada, solo quería trabajar. La nota en la revista no solo abrió los ojos del público, sino que también alteró sutilmente la dinámica dentro de la oficina. Hubo quienes lo felicitaron con sinceridad, pero también quienes dejaban escapar comentarios como: «Ahora es una celebridad», o «Solo falta que firme peticiones». Gabriel escuchaba todo con la calma de quien ya había oído cosas peores en la vida, pero en el fondo sentía la diferencia. Las puertas de las salas se abrían con mayor facilidad. Las reuniones, en las que antes solo observaba, ahora contaban con su participación activa. Uno de los socios llegó a invitarlo a colaborar en un artículo técnico, algo impensable meses atrás, y, por primera vez, empezó a sentirse parte de verdad, no como alguien prestado a ese mundo, sino como alguien que pertenecía. Aún le faltaban años para terminar la carrera, pero su desempeño práctico ya lo ponía en igualdad de condiciones con muchos abogados de allí. Eso no era vanidad, era conciencia. Con el tiempo, Gabriel empezó a desarrollar una convicción silenciosa. No bastaba ser bueno, había que ser un puente. Empezó a ayudar a otros jóvenes que, como él, estaban intentando estudiar por su cuenta. Creó un perfil anónimo en las redes, donde compartía resúmenes de libros, consejos de lectura e incluso orientaciones sobre cómo entender decisiones judiciales. Lo hacía sin mostrar el rostro, sin decir quién era, sin buscar reconocimiento. Era solo una forma de devolver lo poco que había recibido. A veces recibía mensajes de jóvenes del interior, agradeciéndole por la ayuda. Eso lo conmovía de una manera diferente. Era como retroceder en el tiempo y verse a uno mismo en los ojos de cada uno de ellos, y darse cuenta de que, a pesar de las dificultades, había roto una lógica. No porque fuera más fuerte, sino porque alguien en algún momento decidió verlo, y ahora era su turno de ver a los demás. Un año después de ese primer desafío público en la sala de reuniones,
Gabriel ya era conocido en prácticamente todos los sectores de la oficina. Había quienes aún lo miraban con desconfianza, pero la mayoría ya reconocía su valor. Ahora participaba en la rutina jurídica con naturalidad. Leía procesos complejos, ayudaba en la formulación de estrategias y era consultado por abogados que meses antes apenas sabían su nombre. El cambio era visible, pero por dentro aún lidiaba con algo difícil de explicar. La sensación de vivir una vida que no era originalmente suya. A veces, al caminar por los pasillos de mármol con el carnet en el bolsillo y los zapatos bien lustrados, recordaba cuando empujaba el carrito de limpieza por allí. Ese recuerdo no era vergonzoso, era su raíz, y servía como recordatorio. Por mucho que hubiera avanzado, no quería olvidar jamás de dónde partió. Eso lo ayudaba a mantener el enfoque, incluso cuando el ego intentaba susurrar victorias prematuras. En una mañana lluviosa, Gabriel fue llamado a una reunión con todos los socios. Ferrer no dio detalles, solo dijo que debía estar presente. Se sentó en un rincón de la sala, como siempre hacía, listo para escuchar. Pero para su sorpresa, el tema era él. Uno de los directores sugirió formalizar su posición como consultor jurídico interno, aunque aún no hubiera terminado la universidad. Era algo simbólico pero importante, un reconocimiento oficial de su desempeño. La mayoría estuvo de acuerdo. Hubo quienes se opusieron, argumentando que eso crearía un precedente peligroso. Ferrer simplemente respondió: «Lo peligroso es desperdiciar talento por causa de la tradición». Gabriel escuchó eso sin poder esbozar una reacción. Era como si su historia se estuviera escribiendo allí, frente a todos, en tiempo real. Y una vez más, quedó claro. Ya no era el chico que fregaba el suelo de esa oficina. Era alguien que, con coraje y consistencia, había reescrito su propio destino. En los días que siguieron a la reunión, Gabriel recibió oficialmente su nueva función. El carnet cambió, así como el respeto con que su nombre pasó a ser mencionado en correos electrónicos y reuniones. Pero lo que más llamó la atención fue su actitud ante todo ello. No se jactó, no cambió su tono, no empezó a exigir reconocimiento. Siguió llegando temprano, estudiando en 1200 los recesos, preguntando más de lo que afirmaba. Esa humildad, sumada al talento que ya era evidente, se convirtió en su marca registrada. Un pasante novato, en su primer día, le preguntó a un colega quién era ese muchacho que estaba resolviendo solo una cuestión procesal. La respuesta fue directa: «Ese es Gabriel. Empezó limpiando el suelo de aquí. Hoy es a quien consultamos cuando el caso se complica». Eso se corrió por toda la oficina como una leyenda moderna, y hasta quienes aún fruncían el ceño no podían negarlo. Lo merecía. Pero a pesar de la estabilidad creciente, Gabriel sabía que su camino apenas comenzaba. Aún necesitaba terminar la universidad, lo cual cursaba en clases nocturnas y fines de semana, sacrificando el poco tiempo libre que tenía. Estudiar después de un día entero de trabajo pesado era agotador. Había días en que se quedaba dormido sobre los libros, se despertaba de un sobresalto y volvía a leer. Había exámenes difíciles, materias desafiantes y el viejo temor de no poder con todo. Pero la diferencia ahora era que ya no estaba solo. Ferrer seguía siendo su mentor, pero otros profesionales también comenzaron a apoyarlo. Y sobre todo, él mismo había aprendido a confiar en sí. Sabía que no necesitaba demostrarle nada a nadie, solo tenía que seguir siendo fiel a lo que creía, porque al final eso fue lo que lo había llevado hasta allí, y eso era lo que lo mantendría en pie, incluso en los días más difíciles. Poco a poco, Gabriel comenzó a ser invitado a dar charlas en universidades y eventos jurídicos. Al principio, él se negaba. Decía que no se sentía preparado, que aún era alumno, que su historia no era todo eso. Pero la insistencia fue creciendo. Un profesor de la universidad donde estudiaba
Lo invitó a hablar sobre el acceso al derecho para jóvenes de barrios marginales. Eso lo conmovió. Durante años, Gabriel vivió al margen, no solo de la profesión, sino de la propia idea de futuro. Y ahora pedían que hablara sobre ello. Aceptó, con temor, pero lo hizo. Subió al escenario nervioso, sudando frío, sosteniendo hojas con anotaciones temblorosas. Pero cuando empezó a contar su historia, notó algo inesperado. El silencio respetuoso del público. No era por el dramatismo, era porque allí cada palabra llevaba verdad. Y cuando terminó, fue ovacionado de pie. Por primera vez, entendió que su trayectoria podía ser más que inspiración. Podía ser una herramienta. Esa percepción fue un antes y un después. Gabriel nunca tuvo la pretensión de ser vocero de nada, pero comprendió que podía usar su experiencia para construir algo mayor. Empezó a involucrarse en iniciativas sociales vinculadas a la enseñanza gratuita del derecho. Participó en proyectos de mentoría para jóvenes estudiantes e incluso ayudó a estructurar un curso popular para exámenes de derecho. Lo hacía en los horarios que podía compatibilizar, sin alardear, sin publicar fotos. Pero el impacto era real. Recibía mensajes de gente que decía haber retomado sus estudios gracias a su historia. Eso lo conmovía de una manera que ninguna promoción podría lograr. Porque en el fondo, Gabriel sabía, por mucho que hubiera cambiado de sala, de cargo, de ropa o de título, seguía siendo ese chico curioso que leía escondido en la esquina de la escalera. Solo que ahora, con la diferencia de que nadie más podía decir que él no pertenecía. A pesar de todo lo que había conquistado, Gabriel aún lidiaba de vez en cuando con la sombra de la duda. Había días en que se preguntaba si realmente era digno de todo aquello, o si estaba viviendo solo una ilusión que podría derrumbarse en cualquier momento. Era como si, ante cualquier desliz, alguien apareciera y dijera: «Se acabó el juego, es hora de volver al lugar de donde viniste». Esas inseguridades no desaparecieron con el tiempo, solo aprendieron a acompañarlo. En lugar de luchar contra ellas, Gabriel empezó a reconocer esas voces internas como parte del camino. Después de todo, no era fácil cargar no solo con la propia trayectoria, sino también con la expectativa de tanta gente que lo veía como prueba de que era posible. Él comprendía el peso de eso y a veces tenía miedo de decepcionar, pero también empezó a recordarse, con más frecuencia, todo lo que ya había vencido, y eso lo fortalecía. Un momento decisivo ocurrió cuando fue invitado a participar en la elaboración de una nueva estrategia para un caso de gran repercusión nacional. Se trataba de un proceso seguido por varios medios de comunicación, con implicaciones políticas y económicas muy fuertes. Gabriel tuvo acceso al material y pasó días sumergido en el análisis. Al final de una semana, presentó una propuesta de enfoque completamente fuera de lo convencional. Era arriesgada, pero técnicamente sólida. Ferrer la leyó con atención y ante los demás socios dijo: «Sigamos la tesis de Gabriel». La responsabilidad era enorme y él sintió el peso de eso durante días. Pero al ver que la tesis era acogida y luego confirmada por una decisión favorable del juez, sintió algo diferente, no solo orgullo, sino un verdadero sentido de pertenencia. Era como si, en ese momento, el chico invisible hubiera desaparecido para siempre. Lo que había allí ahora era un profesional completo, y nadie podía ignorarlo ya. Con el tiempo, Gabriel comprendió que su mayor desafío ya no era demostrar que era capaz, sino decidir lo que quería construir a partir de ese momento. Ya no era el caso raro que despertaba curiosidad, era un nombre respetado, una referencia para mucha gente. Pero con ese nuevo lugar venían nuevas decisiones. Empezó a pensar en cómo podría algún día abrir su propio despacho o incluso fundar una institución
que ofreciera formación jurídica accesible para jóvenes de barrios marginales. Aún no sabía cómo ni cuándo, pero la idea crecía. Ya no bastaba vencer individualmente. Quería que otros también vencieran. A veces, al final de la jornada, se sentaba solo en la sala de reuniones, ya vacía, y miraba a su alrededor. Esa misma sala donde un día intentaron humillarlo, era ahora el lugar donde tomaba decisiones importantes. Era un giro tan simbólico que no podía pasar desapercibido, y él sabía que no podía desperdiciarlo. A pesar de tantas conquistas, Gabriel seguía siendo quien siempre fue. Saludaba a todos los empleados del edificio por su nombre, se detenía a conversar con los pasantes y nunca se negaba cuando alguien pedía ayuda. Mantenía una vida sencilla, sin ostentación y con los mismos amigos de siempre. Era como si la realidad que había vivido antes le recordara constantemente que todo puede cambiar, para bien o para mal, dependiendo de cómo uno elige actuar. Y esa conciencia lo mantenía aún más atento, más comprometido. Sabía que, en un ambiente tan elitista, cada uno de sus pasos aún era observado minuciosamente. Pero ahora eso ya no lo paralizaba. Al contrario, lo servía de combustible, porque Gabriel ya había entendido que no era suerte, era preparación, coraje, esfuerzo. Y sobre todo alguien que eligió no aceptar el lugar que el mundo le había impuesto. Fue al final de una jornada cualquiera, cuando todos ya se iban, que Gabriel tuvo una conversación con Ferrer que lo marcó profundamente. El socio estaba sentado solo en la sala, mirando por la ventana, y lo llamó al verlo pasar. No era común que Ferrer entablara una conversación fuera de temas de trabajo, pero ese día habló con un tono distinto. Dijo que había visto pasar a muchos abogados brillantes por la oficina, gente con diplomas internacionales, contactos políticos, historiales impecables. Pero pocos, dijo, tienen el coraje de enfrentar lo que tú enfrentaste, y menos aún mantienen los pies en la tierra después de eso. Gabriel no supo qué responder. Solo asintió, sin saber qué decir. Ferrer continuó. No solo cambiaste tu historia, cambiaste la forma en que yo veo el talento. Era la primera vez que el mentor dejaba entrever algo tan personal. Y Gabriel salió de allí sintiendo un peso distinto en el pecho. No era presión, era responsabilidad. Esa noche, al llegar a casa, Gabriel se quedó un rato frente al espejo. Observó las ojeras, el cabello ya más corto, la camisa aún arrugada, pero con el carnet colgando del cuello. Por unos segundos se vio con distanciamiento, como si estuviera mirando a alguien a quien no conocía del todo. Era el mismo chico que leía escondido en la escalera, pero también era alguien nuevo, forjado en el fuego de las exigencias, los errores, los aciertos y la persistencia. Y allí, frente al espejo, finalmente logró sonreír. No una sonrisa amplia, de celebración, sino una de esas discretas, de quien entiende que ha pasado por mucho y sigue adelante con firmeza. La ficha estaba cayendo, despacio, pero caía. Había vencido, no todo, no la vida entera, pero había vencido lo que parecía imposible, y ahora, más que nunca, sabía que podía continuar. Unos meses después de esa conversación con Ferrer, Gabriel fue invitado a formar parte de un jurado evaluador en un concurso de redacciones jurídicas promovido por una universidad pública. Era algo simbólico, claro. Aún no estaba graduado, pero su desempeño en el mercado lo posicionaba como referencia en pensamiento jurídico. Cuando llegó al evento, sintió algo extraño. Estaba acostumbrado a ser el diferente en ambientes formales, pero allí, por primera vez, él formaba parte de la estructura, no como excepción, como integrante. Los profesores lo saludaban con naturalidad, los alumnos pedían su opinión y nadie parecía cuestionar su lugar. Era una sensación nueva, difícil de explicar. Durante la presentación de los trabajos, escuchó a un estudiante citar una tesis jurídica que él mismo había publicado en un artículo técnico.
meses antes. En ese instante disimuló una sonrisa, pero por dentro sentía el corazón latiendo con fuerza. Eso era más que reconocimiento. Era la prueba de que, de hecho, estaba dejando su huella. Pero lo más emocionante sucedió al final del evento. Un chico de unos 17 años se acercó con un cuaderno en las manos. Lo miró tímidamente y dijo: «Gabriel, sé quién eres. Trabajo como auxiliar en una biblioteca de un cursito. Leí tu historia en esa revista. Desde entonces he estado estudiando solo también. Hoy conseguí una beca para la universidad». Gabriel escuchó eso en silencio, conteniendo la emoción. No porque se tratara de él, sino porque era como si en ese instante el ciclo se cerrara. Se vio reflejado en ese chico. Vio su propia lucha, su hambre de aprender, su soledad en los pasillos de lo imposible. Le estrechó la mano con fuerza y respondió simplemente: «Sigue adelante. Llegarás más lejos de lo que imaginas». Y allí, en ese breve encuentro, Gabriel entendió que su victoria no era individual, era la semilla de algo mayor, y era solo el comienzo. Con el tiempo, Gabriel comenzó a ser buscado por universidades, ONG y hasta por organismos públicos interesados en escucharlo hablar sobre la democratización del conocimiento jurídico. Creó un minicurso en línea gratuito sobre introducción al derecho para estudiantes de bajos ingresos, que en pocos meses alcanzó miles de accesos. Era surrealista pensar que el mismo chico que leía escondido en los rincones oscuros ahora era fuente de aprendizaje para tanta gente. Pero, más que números, lo que realmente lo movía eran los relatos que recibía. Gente que decía haber vuelto a soñar con una carrera, que se sentía representada por alguien que hablaba como nosotros, con los pies en la tierra. Gabriel nunca adoptó un tono profesoral. Hablaba como quien ha vivido en carne propia lo que enseñaba, y tal vez eso era lo que hacía sus palabras tan accesibles. Era directo, claro, y llevaba la humildad de quien sabe lo que cuesta llegar hasta allí. Dentro de la oficina, su presencia ya no causaba extrañeza. Era respetado, escuchado e incluso consultado por abogados mayores en situaciones estratégicas. Ferrer, ahora más cercano que nunca, empezó a involucrarlo en decisiones internas, incluso en cambios de cultura organizacional. Fue idea suya, inclusive, abrir un programa de becas para jóvenes talentos provenientes de escuelas públicas. Al principio hubo resistencia, como siempre, pero el programa salió adelante y en las primeras selecciones, Gabriel se aseguró de participar personalmente en las entrevistas. Vio en los ojos de aquellos jóvenes la misma mezcla de miedo y esperanza que él había sentido años atrás. Era como si estuviera reabriendo una puerta que casi se cerró para él, y cada vez que aprobaba a alguien, sentía que estaba haciendo algo que ninguna conquista personal podría superar. Estaba creando un camino, y ese camino ahora ya no era solo suyo. Unos años después, en una ceremonia sencilla y sin pompa, Gabriel se graduó oficialmente en Derecho. Ferrer estaba allí, discretamente sentado en la última fila del auditorio, con una sonrisa contenida en el rostro. Cuando lo llamaron al escenario, Gabriel caminó con pasos firmes. No fue el más aplaudido ni el más esperado, pero para él ese momento tenía un significado que ninguna foto o discurso podría capturar. No era solo la obtención de un título, era la confirmación, silenciosa e íntima, de que todo había valido la pena. Al salir, sosteniendo el diploma en las manos, llamó a la antigua señora de la limpieza de la oficina, que aún trabajaba allí. «Doña Estela, lo logré». La respuesta de ella fue un llanto emocionado y una frase que jamás olvidaría. «Fuiste el primero en hacernos creer que nosotros también podemos». Y fue entonces cuando él lloró. A partir de ese momento, Gabriel siguió creciendo en su carrera, pero sin perder su esencia. Nunca olvidó lo que lo impulsó:
La curiosidad, la persistencia y el simple deseo de entender lo que parecía prohibido. Se convirtió en socio de un pequeño despacho enfocado en causas sociales. Continuó colaborando con aquel lugar donde todo había comenzado y se hizo mentor de decenas de jóvenes. Su nombre empezó a circular en ambientes donde años atrás ni siquiera imaginaban que existía. Pero lo más importante es que, a pesar de tantas conquistas, Gabriel seguía sentándose con aquellos a quienes nadie escuchaba, conversando con pasantes como iguales y ofreciendo consejos a quienes aún se sentían perdidos. Era un profesional completo, pero también un ser humano consciente de que ningún éxito tiene valor si no se comparte. Y eso lo hacía, para muchos, más que un abogado brillante. Era la prueba viva de que lo imposible se puede vencer un día a la vez. Con el paso del tiempo, historias como la de Gabriel comenzaron a surgir en otros lugares. Jóvenes de origen humilde citaban su trayectoria en procesos de selección, entrevistas de pasantías, círculos de conversación en universidades. Algunos decían con orgullo: si él lo logró, yo también puedo. A Gabriel le resultaba extraño oír ese tipo de comentarios. Nunca quiso ser un ejemplo. Solo quiso sobrevivir, encontrar su lugar, tener una vida digna. Pero ya no se podía ignorar. Se había convertido en un símbolo, quisiera o no, y lo enfrentaba con la misma sencillez de siempre. Cuando algún estudiante se le acercaba diciendo que quería seguir sus pasos, solía responder: no sigas los míos. Construye los tuyos. Solo nunca aceptes que te digan cuál es tu lugar. Esa era su mayor lección, porque sabía, más que nadie, que el mayor obstáculo nunca fue la falta de oportunidades, fue la etiqueta. Y él había pasado por encima de eso con esfuerzo, inteligencia y, sobre todo, coraje. En la oficina, su presencia ya no sorprendía, sino que se daba con naturalidad. Era consultado, respetado y escuchado en decisiones importantes. Y hasta entre quienes antes lo subestimaban, ahora había admiración. No porque se impusiera con arrogancia, sino porque había ganado cada centímetro de ese espacio con trabajo serio. En una de las reuniones más recientes, mientras explicaba una nueva estrategia de defensa para un caso complejo, se dio cuenta de que todos estaban atentos, anotando cada detalle. Nadie cuestionaba ya su lugar en la mesa. Al salir, Ferrer se acercó, ya más viejo, con el cabello totalmente blanco, y dijo simplemente: «Hiciste más de lo que imaginábamos». Gabriel sonrió y respondió: «Solo hice lo que nadie creyó que podría lograr». Esa no fue una respuesta grandilocuente, fue solo la verdad. Dicha con la tranquilidad de quien ya no necesita demostrar nada. El día en que cumplió 30 años, Gabriel decidió hacer algo que nunca había hecho. Volvió a la antigua oficina, no como empleado ni como consultor, sino solo como visitante. Pasó por la portería, ya automatizada, subió hasta el 10º piso y pidió ver la estantería de libros de la sala de reuniones. La misma donde, años atrás, había empezado a estudiar a escondidas. La empleada, sin saber quién era, se lo permitió. Entró, miró los lomos polvorientos y reconoció títulos que había memorizado de tanto releer. Se quedó allí unos minutos, en silencio. No tenía prisa. Eso era más que nostalgia. Era una reconexión con el punto de partida. Al salir, se cruzó con un joven de la limpieza que ordenaba el pasillo. El muchacho bajó la mirada, como si no quisiera molestar. Gabriel se acercó, le ofreció un buenas tardes y le preguntó su nombre. El chico respondió sorprendido, y Gabriel, sonriendo, dijo: «Si algún día quieres leer algún libro de aquí, avísame. Yo sé muy bien a dónde te puede llevar eso». Esa frase no era sobre el pasado, era sobre el futuro. Porque Gabriel comprendió en ese instante que el verdadero valor de su historia no estaba en el cargo que ocupaba.
en los premios que había recibido o en los casos que ayudó a ganar. Estaba en lo que su camino podía despertar en los demás. Era la prueba viva de que no siempre quien comienza en el fondo termina en el fondo, de que el conocimiento, cuando es accesible, puede cambiar destinos, de que el talento no tiene código postal y, sobre todo, de que la mayor victoria no es ser reconocido, es reconocerse a uno mismo. Gabriel salió de ese edificio como un hombre completo, no porque lo tuviera todo, sino porque sabía, con todas las letras, quién era. Y eso, después de todo, era lo que realmente importaba.